A esta hora vamos a contactarnos ya con el doctor Rudecindo Vega, presidente de Iniciativa Democrática, ex ministro de Estado. Muchas gracias por este contacto, señor Vega. Muchísimas gracias a ti, Lizardo, y gracias por estar una vez más en Enlace Regional. Queremos que justamente nos dé su análisis de este panorama electoral que estamos viviendo, ¿no? Aún no se dan los resultados oficiales, estamos todavía a poco porcentaje, justamente la OMPE continúa con este conteo de las actas, pero ¿cómo usted analiza este panorama en la actualidad? Mira, más allá de que seguramente dentro de pocos días tengamos los resultados oficiales y la proclamación de la presidenta o del presidente, existe una conclusión muy completa y muy rotunda de este proceso electoral. Algunos de ellos ganarán, pero con lo que nos quedamos es que el Perú ha terminado partido. El Perú está profundamente dividido. Desde hace 15 años vemos que mitad del país vota por una tendencia, la mitad por la otra, y lamentablemente hemos venido padeciendo esta polarización que a nada bueno nos conduce. Más aún, este Perú partido nos trae otros datos que ojalá las dos personas que están disputando la presidencia puedan entenderlo, sea en su triunfo o sea en la derrota. El primer dato que tienen que entender cada uno de ellos es que en el caso de Keiko, el 90% de peruanos en la primera vuelta no lo tuvo como su presidenta, no votó por ella. Y en el caso de Sánchez, el 92.5%, un poco más, no votó por él. En la segunda vuelta, ambos tienen que entender que el 50% de peruanos no votaron por ellos. Y si fuera electa Keiko, tendría que además asumir que más de cerca de 1.500 distritos de los 1.900 que existen en el país no han votado por ella, han votado contra de ella. Y en el caso de Sánchez, que él tampoco podría gobernar si tiene a un tercio de peruanos en Lima que no han votado mayoritariamente por él. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es estos datos que nos da en las elecciones, que tenemos un Perú partido. Más aún, hay un dato adicional. El dato adicional es que en el caso de Fuerza Popular, en la segunda vuelta ha sumado cerca de 6.200.000 votos. 6.200.000 votos más para que tenga la posibilidad de ganar. Y en el caso de Juntos por el Perú, más de 7 millones de votos. Si hoy la señora Keiko termina siendo la presidenta, es por el voto en el extranjero, en donde ella prácticamente gana con 2/3 versus 1/3 de Sánchez. Pero si tuviéramos en cuenta solamente la votación nacional, en la votación nacional ganaría Sánchez. Ese es lo partido que está el Perú. La consecuencia más directa es que esta división, esta partición, esta rajadura del Perú hoy se expresa de una manera muy dramática en los resultados electorales. Y ojalá que quien gane pues tenga la madurez, tenga la serenidad para entender que cuando llegue a gobernar va a encontrar un país partido. Y si no lo sabe hacer, pues va a agudizar la crisis. ¿Qué sería lo recomendable porque gane tanto Keiko Fujimori o el señor Sánchez? Tendría que formar una coalición, ¿no?, entre todos los representantes para no seguir en esta situación. No podemos seguir en un partido político, como usted ha dicho, señor Rudecindo Vega, desde muchos años atrás, porque no van a poder gobernar, ¿no? 50-50 o unos un poco más de 50, entonces no va a haber un consenso
y no vamos a poder salir adelante. Se dice que, por ejemplo, económicamente vamos bien, que vamos creciendo, pero podemos crecer mucho más y sacar adelante a nuestro país, que es lo que queremos todos los peruanos, al fin y al cabo, señor Vega. No, el Perú no va a tener viabilidad, no va a tener tranquilidad, no va a tener una gobernabilidad democrática, ni vamos a tener una estabilidad para ser un país muchísimo más próspero si es que el gobierno que entra no abre sus puertas. No sé si en términos de coalición, no sé si en términos de alianza, pero por lo menos en términos de un acuerdo de gobernabilidad, de un acuerdo democrático, que tenga una agenda mínima, que trate de poner los temas centrales y con esa agenda mínima construir también equipos mínimos que procuren consolidar una propuesta amplia. Ningún partido solo con su propia gente va a poder gobernar. Ningún partido solo con la gente que ha votado por él en segunda vuelta va a poder gobernar adecuadamente. Lo ideal sería abrir las puertas y no necesariamente abrir las puertas para negociar con sus opositores, con quienes han disputado la segunda vuelta, sino a ese archipiélago de partidos, de intelectuales, de profesionales, de líderes que han estado pululando entre el centro, centro derecha, centro izquierda y que han sido la mayoría del país. Entonces, es cuestión de tender puentes, pero para eso hay que tener la vocación democrática, el espíritu democrático, el espíritu de tratar de cambiar las cosas y no de seguir en lo mismo, en un continuismo de lo que estamos viviendo. Yo espero que gane quien gane justamente tenga esa madurez, pero no solamente la madurez para gobernar, sino la madurez para cambiar las cosas del estado en que nos encontramos. No queremos un continuismo del pacto mafioso, no queremos un continuismo de las leyes pro crimen, no queremos un continuismo de la destrucción democrática, no queremos un continuismo del estancamiento económico. Claro, Lizardo, tú dices, mucha gente dice que que seguimos creciendo. No, estamos estancados en 2% hace muchísimo tiempo, cuando el Perú debería de estar y tiene la posibilidad de estar creciendo de 6 puntos para arriba con el auge del precio de los minerales. En realidad nos conformamos con peseteos, con nada, ¿no? Cuando el Perú en realidad bien encaminado, bien gobernado, bien orientado y con buenos líderes, tranquilamente podríamos estar con un crecimiento económico bastante grande. Ahora, hay una deuda tremenda, señor Vega, con el sur del país, ¿no? Vemos ya desde tiempo atrás que un presidente, por ejemplo, no puede ir a Puno porque es rechazado. En este caso, Keiko Fujimori, de ganar las elecciones en esta segunda vuelta, tendría que tener una reconciliación, tener más presencia en el Estado, en Cusco, Puno, y también en Arequipa, ¿no? Porque es la gente que necesita y justamente más presencia del Estado en esa parte del país. Lizardo, es lo que te decía al inicio, el Perú está partido en dos y territorialmente también. Si tú miras, y como hace un instante te decía, no solamente es el sur, si es que miramos los resultados electorales adecuadamente y los entendemos como debe ser, más de 1.400 distritos del Perú, la mayoría de provincias del Perú, 16 departamentos del Perú, que son la mayoría, han votado a favor de Sánchez y en contra de Keiko. Entonces, si Keiko gana, tiene que entender que la mayor cantidad del territorio nacional no ha votado por ella. Y si Sánchez gana, tiene que entender que el tercio de Lima y el sólido norte y parte de la selva no ha votado por él. Entonces, cualquiera de los dos, o sea, a eso es a lo que invoco, a eso es mi llamada, entender los resultados electorales. Acá algunos dicen, ¿no? Esto puede terminar siendo hasta una victoria pírrica, en el sentido de que es una victoria que deja tanta lastimadura, que deja tanta pérdida, que deja tanta derrota, que en realidad hay poco que festejar, ¿verdad? Entonces, hay que pedir que las autoridades que resultan electas, que resultan ganadoras y proclamadas como ganadoras,
entiendan bien los datos. Pero también hay que invocarlo al perdedor. Al perdedor o perdedora hay que invocarle que reconozca la derrota, que reconozca el triunfo y que pueda poner el hombro en lo que tenga que poner el hombro. En el Perú estamos podridos, estamos hartos de haber sido gobernados por este pacto mafioso que nos ha desgraciado la vida nacional en los últimos 10 años, que nos ha hecho vivir los 5 años como un calvario. No podemos tener esa continuidad. Tenemos que cambiar todas las reglas del pacto mafioso que nos ha puesto. Se tiene que reconocer... Nos encontramos con una trampa, Lizardo. La trampa es que son los dos del pacto mafioso los que han disputado la segunda vuelta. Así es. En todo caso, se tendría que reconocer los resultados oficiales que se dan, ¿no? Uno u otro. No, claro, tú nunca reconoces resultados no oficiales, no hay resultados informales. Es que se habla de fraude, están hablando de fraude en un sector, ¿no? Los resultados oficiales son los que dirá el jurado. Y yo sí puedo decirte muy abiertamente, fui una de las primeras personas, y creo que con ustedes lo conversamos en RCR. Sí. Fui la primera persona el mismo domingo de la primera vuelta que habló que en esas elecciones hubo irregularidades graves, pero que no eran fraude. Y eran irregularidades cometidas por los propios organismos electorales. En esta segunda vuelta, esas irregularidades no han ocurrido. Pero sí lo que ha ocurrido es un manoseo de lo que son las encuestas, las bocas de urna, los conteos rápidos, que han generado zozobra en la ciudadanía y que tiñen lastimadamente este proceso electoral. No hay fraude, y hay que decirlo así abiertamente, salvo que se pruebe en los próximos días que eso haya ocurrido. Pero mientras eso no esté probado, en realidad pueden ser intuiciones, especulaciones, deseos de alguno de los candidatos, pero hasta que no nos demuestren lo contrario, no podemos ser tan irresponsables de hablar de esa manera. Lo cual no quiere decir que el derecho a la protesta no esté permitido. Claro. Nadie debe impedir la protesta de los ciudadanos. La protesta de los ciudadanos de uno o de otro lado debe ser encauzada, debe ser permitida, no debe ser lastimada ni con balas. A eso iba. ¿Qué opina de la convocatoria que se ha dado para el día de mañana? Pues a una movilización, se ha dicho, en defensa del voto popular, ¿no? Que me parece normal, que me parece justificada, que en la medida en que todo está en discusión, eso debe ser permitido. Ojalá que las autoridades no cierren las puertas, ojalá que las autoridades permitan que los ciudadanos se expresen en tranquilidad y en forma adecuada. Y a los ciudadanos hay que decirles que, por favor, salgan a protestar sin destruir ni la propiedad y sin lastimar a nadie. Así es, ¿no? Eso es lo que se requiere. Estamos en un país democrático, libre de manifestaciones, pero también sin violencia, ¿no? Porque las autoridades también, o las autoridades que mandan a los efectivos policiales, tienen que hacer su trabajo, ¿no? Resguardar si es que se presenta acontecimientos violentos. Pero, Lizardo, es resguardar. Es resguardar la propiedad y es resguardar la vida. No es asesinar, no es disparar, no es matar, ¿verdad? Podrán ser autoridades, podrán ser policías, podrán ser militares. Ninguno de ellos tiene autorización para matar a mansalva. Ellos lo que tienen es que hacer que se cumplan las reglas del orden, pero no matar, ni lastimar. Esperemos que sea una movilización pacífica. ¿Iniciativa Democrática va a participar en estas manifestaciones? Como siempre, nosotros venimos participando en todo aquello que sea para hacer respetar la institucionalidad democrática. Mañana no vamos a participar porque entendemos que es un pleito más partidario, un pleito más político, un pleito más electoral. Lo que sí nosotros vamos a estar ahí pendientes de que se cumplan las reglas, de que la protesta se realice, que sea tranquila, que sea pacífica y que las autoridades también cumplan las leyes en el país. Bien, muchas gracias, doctor Rudecindo Vega, por este contacto, y esperamos pues que tampoco se demoren tanto para los próximos procesos electorales los resultados, ¿no? Porque esto genera incertidumbre, ¿no?
No debería de ser así. En Ujú. realidad deberíamos de cambiar muchas de las reglas que existen en el país, las reglas electorales y políticas que han sido totalmente destruidas, Así hechas al es. antojo de los gobernantes para ser reelectos. Y ese es uno de los cambios que también se tiene que hacer, que los resultados podríamos tenerlo dentro de las 24 horas de las elecciones y no estar en este padecimiento tan letal que nos polariza mucho más de lo que se debe. Y cambiar, como usted ha dicho también, estas situaciones de las encuestadoras, de estos flash que simplemente hay veces alteran, hay veces las situaciones y las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Sí, mira, y es lo que ocurre. Existen normas para las encuestas, bocas de urna, conteo rápido, simulacros, existen normas. Más aún, las encuestadoras se inscriben en el jurado, brindan su información, pero si el jurado no fiscaliza, si el jurado no está pendiente de eso, pues hacen lo que se les antoja. El jurado debería de tener un rol muchísimo más Ujú, protagónico, pero también ajustar varias de las normas actuales. En realidad tenemos un zafarrancho electoral y ujú. todo zafarrancho electoral nos genera crisis en las elecciones y crisis política electoral. Y eso es lo que hay que cambiar para que las futuras elecciones no nos generen tanta crisis y tanto problema como ahora ocurre. Ojo Esta que, vez no han sido los partidos políticos, ajá, esta vez no ha sido el gobierno, esta vez han sido los organismos electorales en primera vuelta y las encuestadoras en la segunda. ojo que ya se viene las próximas elecciones de octubre y se dice también que va a haber una participación masiva. Vamos a ver qué va a suceder ahí. Y el Congreso sigue cambiando, mientras nosotros hablamos esta semana, Ujú. el Congreso ilegalmente sigue cambiando las normas electorales. Tú sabes que para las elecciones municipales que ya están en carrera, que ya están en Ujú. todo proceso de inscripción, acaban de cambiar la ley para permitir que puedan participar en las elecciones municipales y regionales los partidos con menos candidatos en el territorio. De 50% de candidaturas lo han bajado a 30. ¿Y eso es para beneficiar a qué? A los partidos que actualmente están Claro, gobernando, al pacto mafioso. así es, ¿no? Y eso se debe cambiar. Muchas gracias, don Rudecindo, por este contacto aquí en RCR a nivel nacional. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Lizardo. Hasta la próxima.